Bienvenidos mis apreciados hermanos al comentario de la lección de Escuela Sabática, donde analizaremos lo que diferentes pastores nos dicen del tema principal de la lección. Les recuerdo que son comentarios sacados de diferentes predicaciones, pero hablan exclusivamente de la temática de la lección de Escuela Sabática. En este caso, la lección número 2 que nos viene hablando sobre la divinidad de Jesús. Les invitamos a que compartan este video con sus contactos y amigos para que juntos podamos seguir aprendiendo de Jesús y nutriendo nuestro espíritu de la palabra del Señor. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. Nos ponemos en tus manos de amor al estudiar tu palabra, que podamos tener mensajes claros en nuestra mente y que nuestro conocimiento sea abierto conforme a tu voluntad. Te pido por cada persona que nos escucha, en el nombre de Jesús. Amén. El pastor Alejandro Bullón nos dice sobre la lección de Escuela Sabática lo siguiente: Jesús es Dios en su totalidad y una de las tres personas de la Trinidad, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Él ha enfatizado en sus sermones y escritos que Jesucristo no es un ser creado, sino que es eterno y tiene la misma esencia divina que el Padre. Subraya que Jesús, siendo divino, vino al mundo en forma humana para ofrecer salvación a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. Para él, la vida, muerte y resurrección de Jesús son elementos claves que confirman su naturaleza divina y su papel como Salvador del mundo. El pastor Bullón insiste en que reconocer la divinidad de Cristo es crucial para una comprensión correcta del plan de salvación, y que la fe en Jesús como Dios es esencial para la experiencia de la vida cristiana. También profundiza en la divinidad de Jesús al enfatizar que la comprensión de este aspecto es fundamental para la salvación del ser humano. En sus mensajes señala que la divinidad de Cristo no es solo un concepto teológico abstracto, sino una verdad que afecta directamente la relación del creyente con Dios. Él sostiene que solo un Dios podría llevar a cabo el plan de redención por medio de un sacrificio perfecto y eterno, algo que un ser creado o limitado no podría lograr. En sus enseñanzas, Bullón también argumenta que la eternidad de Jesús está evidenciada en varios textos bíblicos, como en el Evangelio de Juan 1:1, donde se afirma: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Para Bullón este versículo es clave, ya que señala claramente la preexistencia de Cristo y su naturaleza divina. También recalca que las declaraciones de Jesús mismo, como en Juan 8:58 cuando dijo: antes que Abraham fuese yo soy, apuntan a su identidad como el yo soy, el nombre con el que Dios se reveló a Moisés en el Antiguo Testamento. Bullón hace también hincapié en que la encarnación de Cristo, Dios hecho carne, es el mayor acto de amor y que solo Dios mismo podía vivir una vida sin pecado, morir en lugar de la humanidad y resucitar venciendo la muerte. Este acto confirma no solo su poder divino, sino también su compromiso con la salvación de la humanidad. Además, resalta que Jesús en su divinidad sigue siendo el único mediador entre Dios y los seres humanos. Esto se basa en textos como 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él señala que la comprensión de la divinidad de Cristo no solo es un tema doctrinal, sino que es vital para la experiencia de la fe personal, ya que permite que el creyente confíe plenamente en el poder redentor de Jesús. Finalmente, Bullón destaca que la segunda venida de Cristo también confirma su divinidad, ya que solo un Dios omnipotente podría regresar en gloria para restaurar el mundo y poner fin al pecado. Para él, esta esperanza futura es parte integral de la fe cristiana y está estrechamente vinculada a la naturaleza divina de Jesús. Pastor Esteban Bor. A lo largo de sus conferencias, estudios bíblicos y escritos, Bor ha defendido de manera enfática la plena divinidad de Jesús, argumentando que esta doctrina es clave para comprender correctamente el plan de salvación.
la Trinidad y el papel de Cristo como Salvador y mediador entre Dios y la humanidad. La preexistencia y eternidad de Cristo. Uno de los pilares de la enseñanza de Esteban Bohr sobre la divinidad de Jesús es su creencia en la preexistencia y eternidad de Cristo. Bohr, al igual que Bullón, se basa en textos bíblicos como Juan 1:1 al 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este pasaje es una declaración clara de la naturaleza eterna y divina de Jesús, que existió antes de la creación del mundo y participó activamente en el acto creativo. Además, sostiene que la eternidad de Cristo está respaldada por su título también de Yo Soy, que Jesús usó en el capítulo 8 de Juan. Para Bohr, esta afirmación de Cristo no solo demuestra su divinidad, sino que también subraya su identidad como el Dios eterno, sin principio ni fin. La Trinidad y la igualdad de Jesús con el Padre. Otro aspecto clave de la enseñanza de Esteban Bohr sobre la divinidad de Jesús es su firme defensa de la doctrina de la Trinidad, que establece que Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo, todos coeternos y coiguales. Bohr rechaza de manera contundente las enseñanzas que sugieren que Jesús es un ser creado o subordinado al Padre en cuanto a su naturaleza. Según Bohr, tales creencias no solo son erróneas, sino que socavan la plena comprensión del carácter y la misión de Cristo. También argumenta que la Biblia presenta a Jesús como igual al Padre en esencia y poder, pero distinto en cuanto a función dentro del plan de salvación. En este contexto, se refiere frecuentemente a Filipenses 2, 6 y 7, donde Pablo describe a Jesús como aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para Bohr, este pasaje demuestra que aunque Jesús tenía la plena naturaleza divina, se humilló voluntariamente al tomar la forma humana, sin dejar de ser Dios en ningún momento. La encarnación y el sacrificio divino. En cuanto a la encarnación de Jesús, Bohr enseña que el acto de que Dios mismo se hiciera hombre es una prueba definitiva de la inmensidad del amor divino. Jesús, siendo plenamente Dios, asumió la naturaleza humana para redimir a la humanidad, pero nunca dejó de ser Dios durante su vida en la tierra. El pastor enfatiza que solo un ser divino podría haber vivido una vida sin pecado y ofrecer un sacrificio perfecto que fuera aceptable para Dios en favor de la humanidad. Bohr cita con frecuencia Colosenses 2:9, donde Pablo afirma que en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto, según Bohr, confirma que incluso durante su estancia en la tierra, Jesús no dejó de poseer la naturaleza divina en toda su plenitud. El sacrificio de Cristo en la cruz, por lo tanto, es el acto supremo de la gracia divina, ya que fue Dios mismo en la persona de Jesús quien tomó el lugar de los pecadores y pagó el precio por el pecado. El papel de Jesús como mediador. Un aspecto importante en la divinidad de Cristo en la teología de Esteban Bohr es su rol como mediador entre Dios y los seres humanos. Bohr destaca que solo alguien que sea a la vez plenamente Dios y plenamente hombre puede actuar como mediador efectivo entre ambas partes. Jesús, en su naturaleza divina, puede comprender y presentar a Dios ante la humanidad, y en su naturaleza humana puede comprender y representar a la humanidad ante Dios. Cita 1 Timoteo 2:5 que dice: «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Para él, este versículo subraya la función única de Jesús como el puente entre el cielo y la tierra. Si Jesús no fuera plenamente divino, no podría cumplir este rol de manera efectiva, y la salvación de la humanidad quedaría incompleta. Bohr también señala que Jesús continúa desempeñando este papel en el cielo, intercediendo por los creyentes ante el Padre. Pastor Ted Wilson ha abordado en muchas ocasiones la divinidad de Jesucristo, un tema central en la fe cristiana y fundamental para la doctrina adventista.
Wilson ha subrayado consistentemente que la creencia en la plena divinidad de Cristo es un pilar esencial de la fe, y ha enfatizado la importancia de que los cristianos comprendan y acepten la verdadera naturaleza de Jesús como parte de la Trinidad divina. A lo largo de sus predicaciones y escritos discursos oficiales, Wilson ha articulado cómo la divinidad de Cristo afecta nuestra comprensión del plan de salvación, de la redención y de la misión de la Iglesia. La Trinidad, una unidad divina, uno de los puntos claves de las enseñanzas del pastor sobre la divinidad de Jesús es su firme creencia en la Trinidad. Wilson sostiene que Dios existe como una unidad de tres personas coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para él, la doctrina de la Trinidad no es solo una afirmación teológica, sino un misterio divino que revela la perfecta comunión y amor dentro de la deidad. Jesús, según Wilson, no es una creación de Dios Padre ni está subordinado a Él en términos de naturaleza, sino que es coigual y coeterno con el Padre y el Espíritu Santo. El pastor ha citado textos como Mateo 28:19, donde Jesús instruye a los discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como una clara indicación de que Jesús se presenta en igualdad con las otras personas divinas. Este pasaje es fundamental porque subraya que la misión de la Iglesia, hacer discípulos y bautizar, está directamente ligada a la creencia de la Trinidad y en la divinidad de Jesús. Jesús eterno y creador. Ted Wilson también ha enfatizado la preexistencia y eternidad de Cristo. Jesús no tuvo un principio y no fue creado, sino que ha existido desde la eternidad pasada junto con el Padre y el Espíritu Santo. Esta creencia está firmemente basada en pasajes como Juan 1:1 al 3. El pastor interpreta este texto como una clara afirmación de que Jesús es el Verbo, es decir, la expresión de Dios mismo, que participó activamente en la creación del universo. Además, ha señalado que la creación del mundo por medio de Cristo es una evidencia adicional de su divinidad, según Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Para el pastor Wilson, solo un ser divino igual al Padre puede tener el poder de crear todas las cosas del universo. Este acto de creación es una prueba de la eternidad de Jesús y de su posición como Dios. La resurrección, prueba de la divinidad de Cristo. Ted Wilson también ha subrayado que la resurrección de Jesús es una prueba fundamental de su divinidad. La Biblia enseña que Jesús resucitó por su propio poder, lo cual solo es posible si Él es verdaderamente Dios. Ha destacado también que la resurrección no fue simplemente la restauración de una vida física, sino una victoria definitiva sobre la muerte y el pecado, algo que solo un ser divino podría lograr. El pastor Wilson cita Juan 10:18, donde Jesús dice: «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». Para Wilson, este versículo demuestra que Jesús tiene autoridad divina sobre la vida y la muerte, algo que subraya la naturaleza divina. La resurrección, entonces, no solo confirma que Jesús es el Salvador, sino que también valida todas sus afirmaciones sobre la divinidad. También enseña sobre la segunda venida de Cristo, que será la manifestación final de su divinidad. Jesús regresará en poder y gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores, para poner fin al pecado y establecer su reino eterno. Para Wilson, la certeza de la segunda venida es una verdad central del adventismo y una evidencia más de que Jesús es verdaderamente Dios, ya que solo Dios tiene la autoridad y el poder para juzgar al mundo y restaurar todas las cosas. Pastor Mark Finley ha hablado extensamente sobre la divinidad de Jesús, subrayando su importancia central en la comprensión del plan de salvación y la vida cristiana. A través de sus sermones y libros y presentaciones en medios, Finley ha articulado de manera clara y convincente que la divinidad de Jesús es una verdad fundamental de la fe cristiana y esencial para comprender la misión de Cristo como Redentor
y Salvador de la humanidad. Finlay subraya que el propósito de la encarnación de Jesús fue redimir a la humanidad. Solo alguien que fuera verdaderamente Dios y al mismo tiempo verdaderamente hombre podía también actuar como puente entre Dios Santo y una humanidad pecadora. Jesús, siendo Dios, pudo vivir una vida perfecta y sin pecado, y luego ofrecerse como sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina. En esto se destaca que el sacrificio de Cristo solo tiene poder redentor porque Jesús es Dios. Si fuera un ser creado, no podría haber pagado el precio del pecado. La muerte de Cristo es el acto supremo de amor divino, ya que Dios mismo, en la persona de Jesús, se ofreció para salvar a la humanidad. Finlay explica que la naturaleza divina de Jesús le permitió llevar el peso del pecado de toda la humanidad y ofrecer un sacrificio que fuera aceptable ante Dios Padre. Para Finlay, solo un ser divino podría haber soportado este sufrimiento y la muerte que el pecado conlleva, lo que hace de la cruz no solo un evento histórico, sino un acto de sacrificio divino con repercusiones cósmicas. A través de la cruz, Jesús no solo mostró su divinidad, sino también el carácter de Dios. Para él, el sacrificio de Cristo revela el amor y la misericordia infinita de Dios hacia sus criaturas. A través de la cruz, vemos a Dios mismo tomando la iniciativa para reconciliar al mundo consigo mismo. Este acto de autodonación, según Finlay, es la manifestación más poderosa de la divinidad de Cristo y de su amor por la humanidad. Finlay también enseña que la resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza cristiana. Si Jesús, siendo Dios, pudo vencer la muerte, entonces los creyentes también pueden tener la certeza de que a través de Él tienen la promesa de la vida eterna. Para Finlay, la resurrección no solo valida la divinidad de Jesús, sino que también asegura la victoria final sobre el mal y la muerte para todos aquellos que confían en Él. Qué importante es para nosotros como cristianos tener presente la relevancia en nuestra vida de la divinidad de Jesús, ese aspecto fundamental en la enseñanza del plan de redención. Y aunque muchas cosas son un misterio para nosotros, lo más importante es entender y comprender todo lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos das la oportunidad de comprender y entender por medio de tu sabiduría lo importante que es para nosotros el plan de redención y la divinidad de Jesús, pero también la parte humana donde nos entiende y nos comprende. Nos ponemos en tus manos de amor para que podamos efectuar esa transformación en nuestra vida necesaria para acercarnos a tu presencia. Te pedimos, oh Dios, por cada persona que ha escuchado este audio, que de alguna u otra forma ha sentido la necesidad de acercarse a ti, por cada petición expresada, por cada familia, para que sea conforme a lo que tú deseas en sus vidas y puedas obrar también, oh Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, les invitamos a que compartan este video, a que le den like y que nos comenten allí todo lo que ustedes deseen, comentarios, inquietudes, preguntas, pedidos de oración. Estaremos atentos a leerles. Dios les bendiga y Dios les guarde.